Y la historia del conflicto del Atlántico Sur la cuentan sus protagonistas. Y en la temporada 13 de Malvinas Causa Central, hace varios años, que siempre decimos que tenemos que escuchar, aprender la historia de quienes la escribieron, quienes estuvieron. No interpretarla, no hablar en lugar de ellos, no. Acá, desde que comenzamos Malvinas Causa Central, la historia la cuentan sus protagonistas. Y en este caso tengo el honor, el gusto de estar con Roberto Conte, que además ya puedo decir que hasta un amigo, me voy a tomar esa confianza, Roberto, porque en el museo allí de Avellaneda nos cruzamos en varias oportunidades. Con él participa en el Centro 2 de Abril de Avellaneda, que también está en el museo, están los dos centros de Avellaneda en el museo, y además con su hijo Nahuel, un fenómeno, a quien también aprovecho para saludar. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento y bueno, contento por estar difundiendo la palabra malvinera en todos lados donde se pueda malvinizar y expresar nuestras vivencias y inculcar los conocimientos que uno puede llegar a tener. Un lujo, Roberto, que estés aquí en Malvinas Causa Central. Roberto, primero, antes de meternos en Malvinas, y ustedes no es que su vida empezó ni el 2 de abril, ni el 13 de abril, cuando empiezan a marchar a Malvinas, sino tienen toda una vida previa. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Bueno, yo nací en Temperley, me crié en Temperley hasta los 24 años, que después, bueno, por cuestiones de la vida me mudé a Wilde. Mi vida, mi niñez, mi adolescencia, todo la pasé en Temperley, hice la primaria en Temperley, hice la secundaria en el Industrial de Banfield, me recibí de técnico electromecánico y entre un año que terminaba la secundaria en noviembre, diciembre y el marzo siguiente, a veces enganchaba alguna changuita para ir a laburar en un taller mecánico, hacer unos manguitos y poder salir de joda, como se decía en esa época, porque bueno, mi viejo era el único sostén de la familia, era mi viejo, mi hermano, mi mamá y yo, y bueno, había que por lo menos ayudarle con los gastos de uno, ¿no? Y siempre había en esa época, estamos hablando de los 70, siempre había alguna posibilidad laboral, algunos amigos que laburaban en un taller mecánico, alguna cosa así. Y bueno, transcurrió todo hasta el año 81, que después, bueno, me sortean y empiezo el servicio militar. Y bueno, como decías recién, me engancho un poco con tus palabras porque vos decías que, claro, mi vida cambió a partir del 2 de abril como la de todos, ¿no? Teníamos una serie de instancias, de proyectos con el servicio militar, después del servicio militar hacíamos tal cosa, hacíamos tal otra, y bueno, como decimos siempre en las charlas, ningún soldado que fue a Malvinas volvió de la misma forma que entró, que llegó a Malvinas. Todos dejamos algo y perdimos algo o cambió nuestra vida de una forma total. Roberto, y dentro de eso te toca el servicio militar en 1981, ahí en La Plata. ¿Cómo fue ese año de Colimba? Para mí insoportable. Yo, imagínate un tipo que hizo toda su vida Temperley, baldíos, qué sé yo, salir a jugar a la pelota al campito con los amigos, juntarse con los amigos de la secundaria los fines de semana. Encima teníamos un grupito de rock de galpón en el que tocábamos y volvíamos locos a los vecinos y a los padres del amigo que nos prestaban. ¿Rock en castellano o rock en inglés? Porque era herencia claro, británica. Sí, era, mirá, se llamaba Reina Púrpura, o sea, Queen Purple, Reina Púrpura, una, viste, totalmente original lo nuestro, pero atronábamos. Yo tocaba la batería, teníamos un loco que empezaba, eran unas zapadas y que empezaban, qué sé yo, 10, 15 minutos, bueno, la cuestión la batería ¿pero tocabas bien o...? No, tocaba bien. Bien, para esa época tocaba bien, o sea, teníamos... hicimos un par de presentaciones en el barrio. Qué bueno. Pero más que nada era divertirnos, obvio. ¿viste? Era divertirnos, pasarlas bien. Estamos hablando de 17, 18 años. Sí, estamos hablando de 16, 17, 18.
Y bueno, fue una linda etapa, qué sé yo. Era cultivar la amistad, ¿viste? Qué sé yo. Ujú. Y, nos juntábamos, también teníamos unos amigos, íbamos a jugar al tenis, cosas así. Por eso te digo, un tipo que, si bien no era salidor, no era de boliches ni nada por el estilo, nos gustaban mucho más los recitales que los boliches, ¿viste? Éramos Bien. mucho de ir a ver recitales. Fuimos a ver a Queen, yo fui a ver a Frampton, fuimos miles. Claro, porque en el Y 81 Queen estuvo acá en claro, Argentina. estuvo en Vélez, y no es como ahora, ¿viste? En esa época, imagínate Temperley, llegar a la cancha de Vélez, Era tres todo un colectivos, trayecto. yo Claro. todo ida y vuelta, yo revolucioné a todos los pibes, vamos a ver a Queen, ¿Vos vamos a sos ver a hincha de Queen. Vélez como tu hijo? Él es hincha de Vélez como yo. Bueno, está muy bien la corrección. Al revés. Heredó esa parte. Los dos tuvieron la gracia de salir. Escúchame, naciste en Temperley. ¿Cómo te hiciste hincha de Mi Vélez? viejo era Hincha de Vélez. hincha de Vélez. Mirá. Mi viejo vivía a 3 cuadras de la cancha de Vélez. Y como es, Ah, claro. entonces Del la barrio. vuelta de la vida lo llevaron a Temperley porque cuando se casa con mi vieja, Está bien. engancharon un terrenito ahí en Temperley al fondo y ahí empezó su vida. La Está bien, prefabricada está bien. atrás, la casita después adelante. Pero él se crió ahí en el barrio y por Sí, eso sí, sí, sí. No, no. hereda. Yo me hice de Vélez porque ese famoso Nacional que le gana Vélez a River, a Racing, ese triangular, y bueno, estaba ahí. Yo estaba entre Racing y Vélez. Y bueno, me hice de Vélez porque Futo ganó y ese campeonato le gana a Racing y bueno, y ahí seguimos. Pero tengo que decir que mis hijos se hicieron solos. Porque viste No que. insististe. No, viste que muchos. Yo a mi hija le insisto, tiene un no, año y 3 meses, no, pero le no, voy no. enseñando el juguito de No, no. boca, la voy vistiendo. Al más grande lo querían hacer independiente y solo, bueno, se hizo de Vélez. Mi grande nació en el 93, a los 2 o 3 años ya tenía El más grande es. Martín Andrés, tiene 31. Y bueno, se hizo de Vélez porque se hizo, ¿viste? No, y bueno, Nahuel ya venía con la carga nuestra, de mi viejo, de mi hermano, todo de Vélez, y no le quedaba otra. Los 3 futboleros. Sí, todo futbolero, Bien. todo. Estamos conversando con Roberto Conte. Roberto, va pasando tu infancia, aparte de tu juventud, digamos, iniciando esos años de juventud, el rock, el fútbol. ¿Ibas también a la cancha? Sí, íbamos, De siempre. íbamos seguido, sí. Y te toca el servicio militar y no la pasaste bien, decías. No, el cuartel era una jaula para mí, ¿no? Insoportable. Yo no podía. Aparte, yo estaba en la compañía comando, ¿no? Del Regimiento 7 de Infantería de La Plata. Y la compañía comando es la compañía que le da a los puestos, digamos, de jefatura la mayor cantidad de soldados. Entonces, para mayoría, asistente de tal, asistente del otro, chofer del otro, chofer del otro. A lo último te quedás con 100 soldados que tienen que cubrir las guardias, las operacionales, todo como cualquier otra Claro. compañía, como la compañía A, B, C, que había ahí, que eran de infantería propiamente dicho, y que tenían 200 y pico soldados. Nosotros éramos menos, porque la compañía comando es como una compañía de apoyo, Ujú. de combate, o sea, tenía las 12,7 de expedición, tenía los morteros 10,5 y tenía los cañones antitanque. Entonces era una cosa que ocupaba menos tropa en cuanto al despliegue, pero cuando había que cubrir servicio, la tenía que hacer como todo. Y bueno, yo tenía una puntería bárbara, siempre me invocaban sábado y domingo de guardia. ¿Habías operacional. disparado antes o...? No, nunca había tirado nada, gomera nada más en el barrio. Pero no, nunca habíamos disparado absolutamente nada. Aprendimos la gran mayoría en la instrucción ahí en Y te San encontrás con Miguel esto, del que Monte. disparás por primera vez y tenés puntería. Sí, tenía una cierta puntería, Y- sí. ¿Decías por la puntería era porque estabas de guardia o porque eras buen disparando? Por eso, No. No, yo decía la puntería porque me invocaban Ah, siempre a mí los ok. fines de Había semana. entendido que No, tenías pero buena- igual cuando hicimos las prácticas en la instrucción, porque la instrucción nos llevaron a San Miguel del Monte, estancia Los Cerrillos, cerca de donde tenía el casco, donde está todavía el casco histórico de donde vivió Juan Manuel de Rosas. Mm. Bueno, y ahí se hizo todo un vivac con todo el regimiento y bueno, se hacía práctica de tiro con 9 milímetros y con el FAL. Y yo dentro de todo, por no haber tirado nunca, tenía
Tenía bastante puntería, bien. por eso. Pero la puntería que yo te refería anteriormente era porque Te tocaba la colimba. siempre me tocaba algún servicio el fin de semana. Por eso te digo que... ¿Y era puntería o porque tenía cierta rebeldía dentro del servicio? No, era porque capaz que no llegaba a la gente que hacía las listas, no le llegaba con alguna prebenda o algún regalito o alguna Claro. cuestión. Viste que todas esas cuestiones son medio Se acomodaban. acomodaticias. Y nada, conmigo nada. Y bueno, después entré en la variante por ahí, ya faltando 3-4 meses, o sea, no al principio, sino de decir, bueno, escuchame, ¿cómo hay que hacer para zafar un fin de semana? Mirá, qué sé yo, bueno, la docena de factura no se le niega a nadie y pude zafar 2 o 3 fines de semana, tampoco tanto, ¿viste? Claro. Nos está contando su historia Roberto Conte. Roberto va pasando el servicio militar, salen a hacer, porque el 7 tiene varias salidas al terreno, para el que no sabe lo que me estoy refiriendo, son ejercicios militares que se hacen en los campos militares justamente, y ese año tienen varias salidas ustedes. Sí, nosotros hicimos... primeramente hicimos una en el campo de entrenamiento de Pereira, de SIFIM, de la Infantería Marina. Ahí tuvimos que trasladar, bueno, a hombro, ¿no? Digamos, los equipos, los cañones 10,7, 10,5, los morteros, todo. O sea, tenían sus ruedas y todo eso, pero había que trasladarlo. Y después tirar. Hicimos ese entrenamiento, esa fue la primera vez que tiramos con ese tipo de armas, salió perfecto. Después tuvimos una muy grande, que fue ya creo que a nivel nacional. Fue lo que nosotros pensamos que ahí estaban ya pergeñando la idea de Malvina, porque se hizo un movimiento de las 3 fuerzas. Infantería, Marina e Infantería más que nada, ¿no? Fuerza Aérea y Ejército en la Pampa. Que ahí sí fue tortuoso para nosotros, porque era caminar, sol, mucho calor, prácticamente con muy poca agua. Fue terrible en noviembre del 81. Vida del infante. Sí, la vida del infante, sí. Ahí sí que, como decimos nosotros, mordimos el freno. Y bueno, y en una tuvimos también un ejercicio aerotransportado, que fue alucinante, a mí me encantó, viajar en helicóptero y hacer como que tomar un territorio, bajar con los helicópteros, hacer ejecutar disparos con las 12,7, con los morteros y que yo, como para ganar una posición, una cosa de 4 o 5 horas a la mañana, pero esas fueron las maniobras en las que yo participé. Después hubo un par, pero fue más focalizado, digamos, a morteros o las otras baterías, digamos. 2 de abril de 1982 se recuperan las Islas Malvinas. ¿Estabas todavía en el servicio o estabas de baja? No, estaba en el servicio. ¿Cómo te enteraste la noticia? Y en ese momento porque cuando se produce la anteúltima baja, las bajas se dictaminaban primero por el acomodo y segundo depende si vos eras dragoneante, que eras como el soldado de la tropa que sobresalía, le daban como un grado más intermedio entre soldado y cabo. Entonces era el dragoneante. Entonces esos salían todos en la primera baja, que habrá sido en diciembre más o menos. Y después hubo otra que fue en enero, febrero. Y esa sí, se hacía por orden de mérito. Vos tenías un puntaje, buen trabajo, como el scoring, ¿viste? Buen trabajo con un puntaje y bueno, depende si te caías preso por alguna falta de disciplina, te van sacando puntaje. Bueno, yo tenía 98,5, o sea, estaba ahí en la puerta para irme porque en una revista de equipo me había faltado un cuchillo y un tenedor. No sé cómo fue, me había faltado. Bueno, la cuestión es que... Algún amigo de lo ajeno. Sí, algún amigo. Sí, la colimba era así. Muy común. Te saco para completar mi equipo. Bueno, la cuestión es que me quedo adentro y digo, bueno, ya está, viene la última baja en marzo.
a fines de marzo. Pasa que después era tanta la bronca que tenía que ahí debe ser la primera y única vez que me rebelé. Engancho al jefe de compañía y me dice, ¿qué le pasa, soldado? Que lo veo, estaba yo pateando los tachos del rancho y le conté, digo, escúcheme, ¿a usted le parece que yo, bueno, esto es una anécdota increíble? Me dice, venga, vamos a tomar mate, el teniente primero Carvini, el jefe de la compañía. Y me dice, venga, vamos a tomar mate, cálmese, qué sé yo. Y le digo, bueno, sí, pero ¿a usted le parece que yo...? La cuestión era así, ya sabíamos que se iba a incorporar la clase 63, la clase siguiente. Y que, como siempre, se iba a necesitar gente, soldado viejo, digamos, de la clase nuestra, como para hacer la custodia, como para ser asistente de los oficiales o suboficiales que estaban. Entonces yo le digo, no hay posibilidad de irme con la clase, de irme al campo, porque me quiero ir al campo, no soporto más, este cuartel de porquería es una cárcel para mí, quedarme acá metido dentro, qué sé yo, esperar que la baja. Y me dice, venga, vamos a tomar unos mates. Empezamos a tomar unos mates. Dice, ¿quién? Ponga la radio, qué sé yo, a ver, yo invoqué FM del Plata, de esa época, que estaba la Lomir, la Negra Bernasi. Y, ¿le gusta el rock? Sí, justo. Y me dice, a mí me gusta Serú Girán, me dice. Y bueno, entramos por la onda del rock con el jefe de compañía. Y me dicen, usted es acá, usted va a ser mi asistente, quiere ir al campo, va a ser mi asistente en el campo. Y eso como que en la mano de Dios me ubicó con él en el pelotón comando de la compañía. Él me mantuvo después. Fui a Ezeiza con él, me hacía asistente, o sea, despertarlo, prepararle la baloncelada de los dientes, esas cosas. Ayudante. Como darle los libros, ahí leí 100 años de soledad, tenía una linda biblioteca, se había llevado el teniente primero. Pero a Ezeiza a hacer los ejercicios militares, a Ezeiza, sí, él se lo llevaba. Para que no sabe, es un lugar donde también se hacían ejercicios. Claro, ahí era la instrucción de la clase nueva. Claro. Ahí incorporaban la clase nueva, llevaban a Ezeiza, esta vez no fue en Monte, en la estancia de Cerrillo, como fue con nosotros, sino era en otro lado. Y ahí nos enteramos, ahí estábamos en plena instrucción de la clase nueva, ya faltaba muy poco para que nosotros termináramos con nuestro servicio militar, porque cerca del 15 o el 20 de abril ya volvía todo. Como civil. Claro. Y ahí, Roberto, te enterás de la recuperación de Malvinas. ¿Sabías algo de Malvinas? ¿Lo habías visto en la escuela? ¿Conocías algo? Lo básico que te daban en geografía, en la secundaria, en la primaria, estaban ahí. Malvinas, Islas Atlántico Sur, Sandwich. Sí, son argentinas. Claro, y listo, y nada más. Y cuando se da la noticia entre ustedes, quizás también para los jefes, el teniente primero Carvini, me habías dicho, ¿no? ¿Se habló algo? ¿Le dijeron algo? ¿O se recuperó Malvinas? Silencio. Sí, fue choqueante para todos, creo que inclusive para ellos. No hubo ningún, como quien dice, ningún run antes. No, claro. Nada, o sea, fue sorpresivo. Además, sabrás que viste el operativo Rosario, cómo se escondió hasta el último momento. Sí, nosotros estábamos choqueados porque no sabíamos qué iba a pasar, qué es lo que están haciendo o sea, nadie se entendía nada, menos algún oficial bastante desconfiado que tenía por ahí algún contacto que sabía que esto no iba a quedar así. Claro. Pero bueno, allá en Ezeiza fue estar 2 de abril, 4 o 5 días de revuelo, de escuchar noticias, de ver y tratar de informarse, pero nada que nos dijera hasta, qué sé yo, ponerle el 7, 8 de abril que nosotros íbamos a terminar participando, ¿no? Porque además es en la fecha donde se decide también aproximadamente
que se va a movilizar la 10ª brigada. Y dentro de la 10ª brigada hay distintos regimientos. Está el regimiento 7, el 6, el 3 de la tablada. Y ahí le tocaba el 7. Y dentro de eso, cuando les dicen, ¿les llegan a decir ustedes, vamos a Malvinas o vamos al sur? No, al principio, bueno, nos llevan a todos al cuartel, quedamos acuartelados varios días, nos empiezan a dar ropa limpia, nueva, que nosotros veníamos de allá de Seiza con lo puesto. Empiezan a cambiarnos todos el equipo, toda la ropa, equipo, armamento. La idea, el rumor que se corría era así, que íbamos al sur de apoyo por cualquier cosa que se necesitara, porque incluso la información que se tenía acá, creo que no sé si ya estaba Belaúnde Terry o alguno de ellos. No, Belaúnde Terry vino más para mayo, para fines de abril. El presidente de Perú, quien Claro. estaba era Jai, el enviado de Estados Unidos, claro. que además está el 10 de abril, y después del 10 de abril ya se decide la movilización de la 10ª brigada, Claro. y ahí ustedes salen el 13. Claro, nosotros salimos el martes 13 a la noche. Por eso cuando me dicen, martes 13 a mí, juego de niños. Claro. O sea, martes 13, no te cases y te embarques. Mira, casate o embarcate, pero a Malvinas podés ir tranquilo, le digo yo. Bueno, cuestión de que sí, martes 13 a la noche vamos con colectivos hasta Palomar, y en Palomar hasta Río Gallego, y allí Malvinas. Y allá Malvinas. Y estando en Malvinas, ¿qué zona te toca a vos en particular, al soldado Conte, ya en Malvinas, dentro de la compañía comando? ¿Siempre seguís al mando del teniente Carvini? Sí. ¿Qué zona te toca y cuál es tu primera impresión ahí de las islas? Llegamos al 14 a las mañanas. Yo había en ese momento, que después lo hice a los 2 o 3 días que llegué, como un papelito con el diario de guerra, ¿no? La crónica de guerra. La hora que salimos, la hora que llegamos, y después ataque final 14 de junio. Papelito así chiquitito que todavía lo tengo guardado. ¿Lo tenés guardado? Lo tengo guardado en no sé cómo. Yo era muy histérico con el tema de guardar archivos de papelitos y qué sé yo, en la secundaria y todo, tenía todo más o menos acomodado. Y eso también lo guardé, quedó guardado en mi portadocumentos y un día buscando lo encontré. Llegamos al 14 a la mañana, 14 de abril a la mañana, 7 de la mañana, nos formamos, que justo la única foto que tengo de Malvinas es ahí cuando estamos formados, que nos sacan la foto ahí de frente, primero pelotón comando y todas las demás compañías, y el jefe de regimiento nos da una arenga. Y ¿El jefe de regimiento era? Era el coronel Peña, coronel Peña. Y nos da... No, teniente coronel Jiménez. No, Peña había estado antes. Jiménez, Teniente coronel Jiménez. Peña había estado antes, al principio. Entonces nos da la arenga y dice, bueno, ahora de hora en más, nos dividió, obviamente, cada compañía con su jefe, a cargarse el bolso de portaequipo arriba y a buscar su posición. Nosotros del aeropuerto a Guayres Ridge teníamos una buena cantidad de kilómetros. Para colmo, como digo, siempre Malvinas nos recibió con su peor cara, porque era un día frío, ventoso, con llovizna, o sea, era terrible. Era el clima de Malvinas. Claro, era el clima de Malvinas. Bienvenidos. El clima, claro, bienvenido. Es como cuando en el fútbol vos entrás y te agarra y el 2 contrario claro, y te saca de la cancha con una patada. Bueno, así nos recibió Puerto Argentino, así nos recibió Malvinas. Y bueno, caminar hasta Guayres Ridge. Al principio hicimos una escala cerca del pueblo en un galpón que era de Marina, que nos dieron algo caliente como para descansar y qué sé yo, ya no queríamos más. Después hicimos otra escala en una escuela que ahí pasamos la noche porque ya no se podía seguir más porque ustedes pasaron en una escuela. En una escuela deshabitada, cerca de Moody Brooks, del otro lado del riachito ese que dividía Moody Brooks. Ahí pasamos la noche, que después fue una de las primeras en ser vapuleada por la artillería naval británica de ellos.
Y bueno, al otro día ya sí, le pegamos hasta Wireless Ridge y empezamos a dividir las distintas posiciones, el distinto lugar de cada pelotón. Y bueno, ahí estuve en Wireless Ridge hasta el 14 de junio. Estamos conversando con quien en 1982 era soldado del Regimiento de Infantería 7, la compañía Comando, Roberto Conte. Allí al mando del teniente Carvini, teniente primero Carvini. Carviner. Sí, Bien, ahí lo corrijo, Carviner. Sí, sí, Ricardo, y ahí llegás a Wallace Ridge. Porque, a ver, quizás para los que estudiamos, escuchamos lo que fue la participación de ustedes, cuando hablamos de la compañía A, la compañía B, nos es un poco en la lógica de la cabeza más fácil la distribución, son secciones, cuál es la función de cada uno. Pero en la compañía Comando, ¿cómo era esa distribución de ustedes? La Comando tenía el pelotón Comando, el que estaba el teniente primero Carabiner con 2 estafetas y yo, éramos 3 asistentes estafetas, que estafeta la función primordial es llevar los mensajes de punta a punta y caminar y llevar los mensajes de santo y seña, que se dice normalmente, que cambiaba todos los días. Y una asistencia en ese sentido. Después venía la parte de comunicaciones, que tenían una central cercana ahí donde estábamos nosotros. Bueno, y después, ya te digo, los grupos de apoyo de combate, la parte de expedición, que tenían las 12,7 antiaérea, y tenía los morteros, los 10,5 morteros livianos y la cañón antitanque, que era también de apoyo. Y después, bueno, el resto de la tropa trabajaba en la parte de ayudante de sala de armas, pero más que nada mi función era estafeta. Estafeta ahí con el jefe de la compañía, de la Comando. El jefe de la compañía Comando. Claro, que era el teniente primero Carviner. Carviner era el jefe de la compañía Comando. Jefe de la compañía Comando. Era, era un capitán, perdón, por eso. Después, cuando termina, le dan el grado de capitán. Él ingresó con el teniente primero. Viste que es por un determinado periodo y después sí, claro. Le cambia está por bien. una antigüedad determinada. Entonces ahí creo que ya sale con el grado de capitán a mediados o a fines del conflicto. Está bien, empecé como la compañía B, las otras compañías, el jefe era un capitán ya claro. bien. Entonces Carviner era directamente el jefe y vos eras el estafeta de él. Sí. Y ahí ustedes en las funciones era el apoyo, hacer en todo caso también algún tipo de contraataque, si era necesario. Esas eran las funciones. Sí, era esa. Sí, era como Y por ejemplo, practicaban si había un contraataque. Tenemos que ir a Monte London. No, practicar nunca, nada. O sea, esta es su posición. El enemigo va a venir por el frente, que después vino por San Carlos. Sí, claro. Por la espalda totalmente. Por el frente, claro, bueno, claro. ¿cuál? ¿Cuál de los 360 grados, no? Claro, pusimos para aquel lado, para el lado donde estaba la bahía. Entonces hicimos las fortificaciones, claro. los pozos de zorro, que después los pozos de zorro se inundaban, entonces nosotros tuvimos que hacer otra cueva, otra covacha en otro lado, como para decir, una posición sin hacer pozo, o sea, aprovechando el piso, tapizarlo de manera tal de que la humedad no nos moleste y empezar a fortificarlo todo alrededor, que era donde pasamos la mayor parte del día, porque el pozo de zorro estaba inundado, era inhabitable. Y bueno, en caso de que se necesitara, porque nosotros sí nos necesitaban, íbamos... transportábamos valijines con la munición. Con municiones o valijas con proyectiles, o sea, todo ese tipo de operatorias que había que hacer. Al principio había algún que otro helicóptero libre que te lo subía, si no te lo tenían que subir nosotros. Ese era más que nada nuestro trabajo diario. Cotidiano. Hay un día que cambia rotundamente para ustedes, que es el 1 de mayo. 4:40, los aviones Vulcan atacan el aeropuerto, que es de noche todavía, y en la mañana empieza primero el ataque de los Sea Harrier y después el ataque naval, todo bombardeo. ¿Cómo lo vivió el soldado Conte? Sí, muy... O sea, nosotros
estábamos más o menos acostumbrados al bombardeo, digamos, naval, ¿no? Eso era esa cuestión de ablande que tenía la... Que después pasó a ser cotidiano toda la noche. Sí, todo, que tenía las fragatas. Que ya te digo, una de las primeras bombas cae cerca de nuestra central de comunicaciones y que hiere de bastante importancia a varios compañeros. Entonces, casi estábamos despiertos porque nos dormíamos poco y nada debido al bombardeo. Y sí, desde donde estábamos nosotros se veía el humo y las explosiones en el aeropuerto. Claro. Y bueno, sí, es como que hasta ese momento se pensaba que por ahí quizás podía haber algún arreglo, por ahí no van a llegar, es como que ahí nos queda la ficha de que la cosa iba en serio y iba hasta las últimas consecuencias. Y bueno, después el 2 de mayo nos dimos cuenta de que... ¿Y en esas charlas con el teniente primero, él profundizaba algo de esto? No. Él era bastante reservado, él era bastante cauto. Se la pasaba puteando a los ingleses todo el tiempo. Sí, era re loco. Y nosotros dentro de nuestra juventud y nuestra ignorancia nos reíamos porque... Bueno, pero pare un poco, qué sé Claro. yo. Vamos a esperar a ver qué pasa, que definamos la cuestión, que lleguen y que no lleguen, porque nadie, no sé, ya te digo, dentro de nuestra ignorancia no pensábamos que la cosa iba a ser tan grosa, ¿no? Uh-huh. Después hablando con soldados más viejos, sí sabíamos que nos cae la ficha que era el tercer ejército potencial del mundo y todo eso. Entonces, bueno... pero apuntábamos a otro tipo por ahí de salida. No, muchos de nosotros no estábamos concientizados de que iba a ser un momento de combate tan fuerte, ¿no? Y antes de meternos en ese momento de los combates, dos últimas, Ricardo, para luego meternos en ello, lo que va a ser los combates finales a partir del 11 de junio. Los ingleses... Bueno, empieza el bombardeo el primero, el 12 es el hundimiento del crucero, desembarcan el 21 de mayo, viene el combate de Darwin. Noticias de todo lo que iba pasando, ¿a ustedes les llegaba? Llegaban, pero y yo incluso tenía la radio, pero no había... oficial, ¿no? Oficial, Es, claro, está pasando esto. Nosotros nos enteramos porque yo tenía una radio Spica. Claro. Que la había trasladado del regimiento, que era mi viejo, que zafó. La trasladamos allá a Malvinas y con las antenas, los cables de las antenas que las llevábamos de 1 kilómetro a otro, lo usábamos de antena y escuchábamos Radio Carve de Uruguay y ahí era como que la cosa era la más... Te ibas enterando de Nos íbamos esa enterando manera. de cómo venía el conflicto. Lo último antes de meternos en los combates finales, Ricardo, perdón, Ricardo, te estoy cambiando el nombre, Sí, Roberto. sí. Te digo que Roberto Mario Conte, Mario, no sé claro, por qué me te estoy han dicho cambiando que- el nombre, Roberto. Me contabas antes de empezar de una foto tuya, que entonces no la encontramos. Entonces vamos a pedir a los que nos están viendo si llegan a conocer la foto que nos hagan llegar alguna copia, pero contanos de esa foto. Bueno, es una foto que nos sacaron, ya te digo, tuve la primera apenas llegamos, que sacaron, vaya a saber quién, pero está en todo, en el Facebook del Regimiento 7, apenas llegados a Malvinas. Y después tengo otra que estuve buscando por todos lados y no pude encontrar, que nosotros, bueno, a la hora de comer... la comida de rancho, muchos conseguían unos cilindros, unas cacerolas grandes donde servían la comida. Uh-huh. Y nosotros, como éramos 4 en el pelotón comando, no teníamos, no nos destinaron un recipiente así. Entonces no teníamos una regadera de regar los jardines de aluminio. La habíamos dispuesto de tal forma de que nos cargaran ahí y bueno, me sacaron una foto con la regadera sirviendo la comida de rancho y bueno, después cuando retornamos a
al regimiento, me la muestran y yo digo, bueno, no, te hago una copia y te la mando, me tocó la dirección que yo, y nunca llegó. Entonces, No sabemos quién hizo la foto tampoco, un soldado de otra compañía. Así que si alguien conoce una foto que hay alguien que está sirviendo comidas de una regadera, es justamente Roberto Conte, allí soldado del 7, que nos las haga llegar, por favor. Por favor, que es un documento histórico. Exactamente. Te escribías con... Haría 200.000 preguntas más, me quiero meter en los combates por el tiempo, pero sí, esto me parece importante. ¿Te escribías con tu familia? Sí, llegué a escribirme. Llegaron cartas hasta el 3, 4 de mayo, después cuando se cerró definitivamente la zona de exclusión, ya no llegaba nada. Llegaban, las típicas cartas de... a un soldado argentino y que si yo tengo cualquier cantidad de cartas en casa. Qué lindo. Esas sí las tengo atesoradas, no las toca a nadie. Y sí, tuve al principio lo más común eran los aerogramas, que yo justo estaba, por el tema del museo, estaba viendo a ver si podía dar alguno, pero después vi que muchos muchachos ya habían donado, entonces para qué era redundante. Claro, que estoy bien, son mensajes cortitos. Claro, estoy bien, qué sé yo, quédense tranquilos, claro. Y un Twitter. Y claro, y después de familia me contestaba, oramos por vos, rezamos, mantenete bien, qué sé yo, te queremos, toda esa historia. Y y también sí, llegué de un par de amigos y después la gran mayoría de las cartas las recibí cuando volví al regimiento, que estaban todas guardadas ahí. Las que, ahora ya vamos a llegar a esa parte, que es si las pudiste traer. 11 de junio comienzan los combates en Monte London, allí cerca de donde están ustedes. ¿Cómo vivieron ustedes ese combate? Fue terrible. No recuerdo bien a qué hora empezó, pero era de noche, son las 6, 7, 8 de la noche, no sé, empezó, recrudeció y fue terrible, porque de donde estábamos nosotros veías las trazantes, veías las explosiones, veías las bengalas, se escuchaba todo, realmente... Se escuchaba todo. Sí, gritos y carajeadas, puteadas, o sea, de todo. Y las explosiones, todo. Y sabíamos, ahí sí la radio, las comunicaciones entre jefes, por lo menos yo escuchaba que, la situación estaba muy, muy complicada. Incluso un jefe, no me acuerdo el nombre, alcanzó a decir, quédense tranquilos que ahora va a venir ayuda desde arriba. Y yo digo, sí, el único desde arriba que nos puede ayudar es Dios, porque de noche no van a mandar un avión, no van a mandar ¿A quién van a mandar? O sea, incluso ya la Fuerza Aérea medio como que se había retirado para esa época, porque quedaba todo en manos de infantería. Después, obviamente, cuando cesó el fuego, cuando fue esa calma temporal, porque después al otro día siguió, pero ya de día. Fue terrible porque justo uno de los grupos de muchachos, de soldados que se estaban replegando, venía caminando una hilera, como 15, 20 soldados, venía replegándose caminando para el lado nuestro. Y ver esas caras, te digo la verdad, que fue una de las cosas más choqueantes que me pasó en el conflicto. Esas caras obviamente no dormir, esa cara de alucinado, esa cara de mirar pero no ver, esas miradas vacías, es indescriptible lo que ver a esos muchachos. Le ofrecimos algo para tomaron un poco de mate cocido, algo caliente y siguieron replegándose hacia el pueblo. Claro. Y a partir de ahí con ustedes, ¿qué va pasando? A partir de ahí nosotros, después trasladamos un par de muchachos heridos que venían con las camillas hasta el lugar donde estaban los puestos sanitarios, los de enfermería. Eso fue el sábado 12 de junio a la mañana y ya de ahí veíamos cómo los muchachos estos piratas
subían la ladera de Monte London y se iban llevando el armamento, los helicópteros que bajaban, morteros, se veía todo absolutamente más o menos a simple vista, y imagínate con larga vista que pudimos esto viene por nosotros, decíamos, ¿no? Claro. Y bueno, y de ahí mismo usaban muchos de los armamentos que habían quedado utilizables para batir nuestra zona. Nosotros pasamos una mañana hasta las 11, 12 del mediodía, también saltando, porque nos tiraban de todo desde allá, a Guayres Rich, de ahí que prácticamente desbandan y destruyen a la sección morteros, que teníamos cientos de metros más abajo de nuestra posición. Ahí cae mi amigo Juárez, Alberto Juárez, que después me entero, porque cuando yo vuelvo, Juárez era un muchacho el que salíamos siempre con Alejandro, Andrea, salíamos siempre de Franco, agarrábamos siempre el tren para este lado. Ellos venían para Avellaneda, yo venía para Temperley, pero siempre coincidíamos. Juárez. Entonces, de Avellaneda. Claro, Juárez era de Wilde. Y bueno, después cuando yo me mudo a Wilde, conozco a toda la familia. 20 años después, conozco a toda la familia de Juárez, porque bueno, por mi cuestión de ya vincularme con la gente de los excombatientes de acá de Avellaneda. Conocí, y yo digo, mirá, yo tuvimos siempre juntos en combate, y es más, lo vi cuando estaba ahí tapado, porque cuando digamos, destruyen la sección esta de morteros, nos dicen, nos ordenan el otro, a Ramponi, que era otro muchacho que estaba conmigo. Y nos dicen, miren muchachos, vayan a buscarlo a la gente de morteros, traten de llevarlos a una zona segura, porque están diseminados por todo el frente y pueden recibir fuego enemigo como fuego amigo. Entonces traten de ubicarlos, bueno, salimos corriendo y los ubicamos, tratamos de resguardarlos, porque los muchachos estaban totalmente desorbitados, enloquecidos, muchos caídos, con esquirlas. Tenemos un par de la compañía que, bueno, nos juntamos cada tanto, que han perdido dedos, brazos y demás, y logramos contenerlos, ubicarlos en algún lugar hasta que vinieran a replegarlos. Y ahí en ese trayecto me encuentro con el cuerpo de Juárez, que lo habían acomodado en su posición, y que, bueno, una esquirla de uno de estos misiles le había impactado en la cabeza. Y viven ese momento, estamos hablando del 12 de junio. 12 de junio. Todo el día del 12 de junio, sí. Que además el día duraba muy pocas horas. Claro. El sol salía tarde y de noche, ya a las 5 de la tarde era de noche. Ya era de noche. ¿Y qué pasa a partir de la noche esa con ustedes? Esa noche del 12, nosotros, vaya a saber por qué, todavía no lo tengo claro, no dormimos en nuestra posición, ya no volvimos más a nuestra posición. Estuvimos dando vuelta, acomodando a estos, transportando heridos, transportando material, y nos sorprende la noche la posición de otro soldado cerca de Muddy Brooks. Y bueno, vamos a quedarnos acá, qué sé yo, nos acomodamos 5 en una cueva, en una posición, uno arriba del otro, dormimos, apareció uno dice, bueno, vamos a comer algo, qué sé yo, bueno, mirá, yo tengo esto, dice, que obviamente lo había sacado de Muddy Brooks, pasas de uva y pernod, para pasar la noche. Bueno, no hizo falta ni que tomáramos nada, porque había sido tan el desgaste y la falta de sueño que quedamos planchados. Y de golpe nos sorprende como unas luces fuertes, ¿no? Como que algo se estaba prendiendo fuego, miramos, era Muddy Brooks, que se le habían incendiado. El cuartel de Muddy Brooks se lo habían incendiado, aparte que había recibido el ataque, ¿no? Que estaba prendiéndose fuego. Eso fue el 12. El domingo 13 fue una relativa calma.
El domingo 13 fue una relativa calma Hasta la noche. hasta la noche, claro, 5 o 6 de la tarde, que ahí fue el ataque final inglés, que también nos apostamos en una determinada avanzada, en un determinado lugar, a resguardo de la montaña, y no nos pudimos mover prácticamente de ahí porque el bombardeo fue terrible, nos movía la montaña, la artillería inglesa. Y vos ahí estabas mencionabas que estabas con todos tus compañeros, Sí. pero el teniente primero. Estaba con nosotros Estaba con también. ustedes. Sí, estaba con nosotros también, porque él era el jefe, dice voy a estar con ustedes, vamos a pelear todos juntos, vamos a ver qué es lo que sale de acá. Él era en ese momento él nos decía, ya no queda más para hacer, porque ya veía que, o sea, desde donde estábamos nosotros veíamos Tumbledown, veíamos Upper Hill, veíamos casi el todo. avance inglés. Claro, Todo el avance o sea, inglés por era todos lados. era una película que vos veías en todos Claro. los cerros y las montañas circundantes, las trazantes, los bombardeos, el ruido, y nosotros no teníamos prácticamente ya nada para hacer. Y dentro de esa situación, recuerdo, estábamos conversando con Roberto Conte, soldado en 1982. En un momento se le da la orden a la compañía B del Regimiento de Infantería 7 a hacer un contraataque en Monte London, contraataque que no se va a terminar efectuando, pero vos viviste ese momento de tener que avanzar sobre Monte London. No. Nosotros en un determinado momento, bueno, llegó el momento de decir, bueno, nos replegamos de donde estábamos, ahí en Wireless Ridge, porque todavía era dentro de Wireless Ridge todavía. Nos ordenan replegarnos, ya no quedaba absolutamente nada para hacer, es más, ya habían ganado todas los cerros y las montañas circundantes y bombardeaban para el camino, para los que nos estábamos replegando, con armas propias o con el armamento de ellos, y batían esa zona y ya no quedaba mucho tiempo para el escape. Entonces nosotros nos replegamos prácticamente a la carrera, sin antes tener un episodio que nos mandan a reforzarnos en un lado porque creían que venía a la carrera, al asalto, como se decía, una fracción de ingleses. Entonces nos posicionamos en un lado, en un determinado, a unos metros donde estábamos nosotros, en una ladera, y empezamos a tirar porque veíamos siluetas que venían corriendo, que resulta que eran de una compañía de la compañía A que se venía replegando y claro, cuando ya nos putearon un par de veces, nos dimos cuenta que era propia tropa. Entonces, bueno, ahí dijimos, ya está, muchachos, prendimos la retirada con el teniente primero, que se quedó demorado ahí hablando con los jefes. Y después lo perdimos, o sea, era... Y ahí volvieron al pueblo. Ahí volvimos, y ahí en el trayecto del pueblo pasa esto con una fracción de la compañía B, que va avanzando. Querían intentar retomar. Sí, tenían la orden de hacer un ataque en Monte London, quienes desisten son los jefes, pero desisten de una manera poco profesional. Sí. Carrizo Salvadores y López Astore, el capitán López Astore, pero bueno, eso es otra historia. Roberto, y ahí volvés al pueblo, volvés, se repliegan al pueblo. Sí. Y ahí quedan hasta que durante ese día del 14 de junio se hace el cese al fuego. ¿Cómo recibiste la noticia? Y al principio mucha incertidumbre, ¿viste? Porque nosotros estuvimos dando vuelta en el pueblo la gran mayoría del día hasta que Menéndez da el cese al fuego. Eso fue como a las 2 de la tarde, nosotros estábamos desde la noche anterior dando vuelta. Se organiza más o menos la entrega de armamentos, que se hace... Se hace el 15. Claro. Entonces nosotros dando vueltas por ahí quedamos, nos alojan en un gimnasio grandísimo, donde nos quedamos guardados y custodiados hasta que, bueno, después al otro día empiezan todo el tema de la entrega del armamento, la entrega de algunos de los cascos, obviamente.
Y bueno, la cuestión era ir a comer también, que fue ahí cuando empezamos a ir a buscar a los hangares o a los containers, las donaciones que había mandado la gente. Morphy de Claro. Argentina había un montón, Sí, no se había distribuido. No, para nada, porque obviamente Falló la logística. Sí, falló la logística y ellos querían perpetuarse en vaya a saber cuánto tiempo. Y bueno, nosotros salimos a buscar comida, porque obviamente vamos a esperar que nos hagan la comida de rancho. No, por supuesto, claro. Y mucho menos vamos a esperar que nos cocinen los ingleses. Así que bueno, tratamos de nuestra manera buscar algo como para comer. Roberto, ¿cómo volviste al continente? Eso, al continente nos traen, estamos alojados un par de días en ese gimnasio. Después nos hacen un relevamiento, nos arman, básicamente nos ponen como cuando formamos para el servicio militar, ¿no? El pelotón comando, la compañía y cada uno con sus respectivos jefes. Nos ubican en fila. Hay una gente de la Cruz Roja Internacional que ya nos tomaba los datos, que eso es muy importante para nosotros, porque a partir de que nos sentíamos más amparados, ya no podía pasarnos nada raro, porque era todo incertidumbre, no sabías lo que te iba a pasar. O sea, históricamente estabas calidad de prisionero de guerra y ¿qué sabes? Claro. ¿Cómo puede terminar esto? Nos toman los datos. Con el devenir de los años me entero de que se puede pedir un certificado de la Cruz Roja, y yo lo gestiono y orgullosamente lo tengo en casa guardado. Y bueno, a partir de ahí vos pasabas, la Cruz Roja te anotaba y después seguías y jefes de ellos o tropa personal de ellos te preguntaban con un intérprete nuestro, ¿no? Obviamente, nombre, apellido, qué grado tenías, estabas desarrollando en la tropa y a qué te dedicabas en la vida civil en Argentina. Entonces, bueno, yo obviamente le digo, soy estafeta y estudiante secundario, se me ocurrió decir. Bueno, entonces yo pasé, me subo en una barcaza y en esa barcaza después vamos a alta mar, que estaba el Canberra. Y te digo yo pasé porque mis otros dos compañeros, que tenían el mismo rol de combate que yo, uno era ingeniero civil, el otro no sé qué estaba estudiando, a ellos lo apartaron y terminaron después en prisioneros de guerra ¿cómo es? En San Carlos. En San Carlos. Que quedaron como un mes más. Sí, hasta julio quedaron, sí, hasta julio. Por eso, mira, de los tres tuve esa suerte. Capaz que la cara de asustado también ayudó mucho. O fue yo. Y regresaste en el Canberra. En el Canberra. Pasaste por el día que Puerto Madryn se quedó sin pan. El día que se quedó sin pan. Maravilloso. Eso fue maravilloso. Fue una cosa que todavía te eriza. Lo más íntimo, ver a esa gente que en el estado de humildad total iban y salían de las panaderías o de donde sea y te daba un pan y te daba lo que tenía y muchas familias, muchos compañeros los agarraban, los metían en la casa y les daban de tomar algo. O sea, una cosa increíble. Bueno, fue un momento, el primer momento lindo después de tantos sinsabores. Lo último, Roberto, para cerrar tu historia de este capítulo de Malvinas, porque Malvinas ya a ustedes va a quedar permanentemente en la vida cotidiana de ustedes. Pero para cerrar esta historia, por lo menos de hoy, y en otro momento inclusive podemos hablar del post, porque sos un gran militante de la causa Malvinas, Roberto, ¿cómo fue el reencuentro con tu familia? Yo siempre digo, ¿no? Ahí me quedó, que lo aplico ahora en casa, y lo aplicamos a nivel con mi señora. A nosotros nada nos sale al toque. ¿Viste? Como decís, hice este trámite, hice esto, pim, pam, pum, fue para adelante. O sea, todo hubo que buscarle la vuelta, insistir y qué sé yo. Y bueno, con mi familia pasó lo mismo. Nosotros nos traen a Campo de Mayo.
Nos tienen ahí, nos dan 5 o 6 comidas diarias como para engordarnos y que la gente no sepa lo mal que la pasamos ni que bajamos. Qué sé yo, un promedio de 45 kilos, 50 kilos pesábamos en ese momento. Como dijo uno de los militares de esa época, el soldado no fue a engordar a Malvinas. Bueno, tampoco fue Sí, sí. a pelear contra el hambre como si fuera un enemigo más. Bueno, pensábamos que el domingo 21 de junio, que era el 20 de junio, que era el día de la bandera y día del padre, pensábamos que por ahí íbamos a tener suerte, pero no. Nos trasladan al Regimiento de la Plata el lunes 21 de junio. Imagínate el momento, imagínate la época. Mi viejo laburaba en la Chevrolet en Barracas y se enteraba por lo que podía cazar en el aire. Le avisaron, andá que está volviendo el Regimiento 7. No sé cómo fue que le avisaron. Esa es una de las preguntas que me quedó hacerle. Y después, bueno, llegó a casa. En esa época se había podido comprar un Peugeot 403 de esa época, modelo 63. Y claro, subió a mi mamá, a mi hermanito y pum, vamos para La Plata. No había autopista Buenos Aires-La Plata, nada, era Camino Centenario, era Camino General Grano, Camino Centenario, o sea, era tortuoso el viaje. Pero bueno, llegaron a La Plata y estaba toda La Plata, que La Plata se enteró enseguida. Estaba toda la ciudad de La Plata ahí esperándonos. Y estuvieron. Nosotros llegamos por atrás, por la puerta de atrás, hicieron una formación. Dicen, bueno, quedan relevados por una semana, vuelvan a su casa, después vuelvan y vamos a empezar con el trámite de la baja del servicio. Bueno, cuestión de que yo, imagínate, cuando me fui del regimiento era mediados de marzo. Principios de abril, y cuando vuelvo era junio, o sea, un frío de aquello, decir que me pude poner el chaleco de matelaciado, que ahora lo tengo, lo doné al museo, el chaleco de abrigo, y bueno, salgo por una puerta, ellos esperando, no nos encontramos, nos desencontramos totalmente. Y ahí, claro, las pintó la desazón a mi familia porque pensaron lo peor. Y bueno, justo enganchan a un compañero mío que que ellos conocían y que habíamos venido juntos, sentados juntos en el micro de Campo de Mayo a La Plata, y le preguntaron, ¿no lo viste, Roberto? Y yo, sí, vino conmigo, ¿qué no está? ¿Qué sé yo? Bueno. Resulta que debe haber ido para su casa, porque imagínense, en un despelote. Entonces, ellos llegaron a casa antes que yo. Bueno, cuando llegué yo, bueno, ya después fueron abrazos, besos, una cosa de loco. Se despertó todo el barrio a las 12 de la noche. Les digo, bueno, lo único que quiero es agarrar mi cama y recordar lo que era dormir en un colchón, en el colchón de mi cama, y bueno, al otro día, bueno, ya era otra historia. Pero sí, volver fue... no hay palabras que puedan calificarlo, ¿no? La situación de volver a abrazar a tu viejo, a tu mamá, a tu hermano. Una alegría inmensa. Roberto, me quedé sin tiempo, me quedaban 200 preguntas de todo lo que venís contando, pero vamos a volver a conversar, no solo aquí en Malvinas Causa Central, sino también en otros proyectos que venimos laburando, y te lo comentaba, y esto la gente lo va a poder ver, esas entrevistas más extensas sin tiempo. Pero quiero agradecerte por venir acá a la radio, abrir tu corazón y contar tu historia de Malvinas y también lo que es antes de Malvinas, que siempre me parece importante conocerlos a ustedes de antes. Pero sobre todo y en especial agradecerle por lo que hicieron en 1982. Ustedes eran el pueblo argentino en armas defendiendo a la nación de una nueva agresión de un país que nos viene agrediendo de antes que seamos Argentina. Viene invadiendo este territorio de mucho antes que tengamos inclusive nuestra bandera celeste y blanca. Pero en 1982
ante ese enemigo ya histórico nuestro, ustedes representaban al pueblo. Y de la forma que lo representaron, nosotros, el pueblo, estamos muy orgullosos. Nos han legado, nos han enseñado que, a pesar de que el enemigo es más grande, a pesar de que todo lo que está alrededor tuyo parece que te lo hace más difícil de lo que viene, nunca hay que rendirse, siempre se puede un poco más. Y en ese poder más, no solo está el ustedes, sino está el compañero, está la familia, está quien los esperaba en la casa, es decir, la comunidad. Y esos son el ejemplo y el legado tan importante que trasciende y que nos han dejado. Así que, en especial, agradecerte por lo hecho en 1982. Bueno, muchas gracias. Y bueno, gracias por difundir la causa malvinera. Nosotros, como digo siempre, cuando voy a los colegios, estamos de paso y tenemos que, cuanto más gente esté al tanto y conozca la causa malvinera, va a ser mejor para todos, siempre desde el lugar del no conflicto bélico, porque las guerras no benefician a nadie, en definitiva. Si se pierde una vida, ya la guerra no sirve para nada. Destruyen familias, como me enseñó Delmira de Cao, claro, la madre de Julio Cao. Claro, eso es así, no hay que, nosotros siempre decimos eso, ¿no? Así que muchas gracias y bueno, seguimos malvinizando y para cuando necesites yo vengo. Y te pueden además encontrar en el Museo Malvinas en Avellaneda y saludamos a todos los compañeras que están viendo y escuchando la entrevista, así que y a Nahuel los saludamos fuertemente a todos allí. Roberto, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Roberto Conte pasó por Malvinas Causa Central. Nosotros vamos a la tanda, que estoy recontra atrasado, y continuamos aquí en Malvinas Causa Central. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica.